Cosmos. Un viaje personal. Relatos de viajeros. Imaginen que somos viajeros de las estrellas rumbo al Sol. Lo descubrimos rodeado por 4 mundos gigantes de gas nebuloso. Neptuno azul y su congelada luna Tritón. Y más adentro, Urano y sus anillos oscuros, hechos tal vez de materia orgánica. Saturno, la joya del sistema solar, en el centro de anillos concéntricos, compuestos de miles de millones de heladas lunas. Y finalmente, flanqueado por satélites masivos, el planeta más grande, Júpiter, y sus lunas multicolores, tachonadas de ráfagas de relámpagos. Más adentro, más cerca del Sol, no hay planetas gigantes, solamente una multitud de mundos menores, hechos de roca y metal. Algunos de ellos con una tenue envoltura de aire. Todos se atiñan en torno al Sol sin casi nada de calor propio. Pequeños lugares con superficies sólidas, uno de los cuales es un mundo hermoso y azul, llamado Tierra. Parcialmente cubierto de nubes, es el planeta hogar de viajeros que apenas han aprendido a surcar el mar del espacio para investigar de cerca a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, sus hermanos y hermanas en la familia del Sol. Los viajes de exploración humana al sistema solar exterior se han controlado hasta ahora desde un solo sitio en el planeta Tierra. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en Pasadena, California. Aquí, el domingo 8 de julio de 1979, la nave espacial Viajero 2 comenzó su paso cercano por Júpiter y sus lunas. ¿Tenemos control? Sí, no hay ningún problema. ¿Listos para verificación general? Sí, estamos listos. La nave espacial tenía instrucciones para explorar el sistema Júpiter. Una secuencia de órdenes fue radiotransmitida anteriormente a las computadoras a bordo. Serán 150 watts. Potencia adelante. Sistema DSE. DSE. Está bien. LACP, encuentro lejano. Estamos en toma 210. La última dirección reportada fue invertida y el curso era curso 1. Aquí verificamos la exactitud del emisario viajero. ¿Entiende las órdenes? ¿Cómo está su salud? Su temperatura, su cerebro, su corazón. Como en 30 minutos, más o menos. Sí, en 30. Acaban de completar verificación detallada de condiciones y la nave saldrá siguiendo el cruce del plano de anillos. Bien, gracias. Las naves modernas que viajan a los planetas lo hacen sin tripulación. Están bellamente construidas. Son robots semi-inteligentes. Los ojos del viajero son 2 cámaras de televisión diseñadas para tomar decenas de miles de fotografías en el sistema solar exterior. Junto con otros instrumentos, están montadas en una plataforma exploradora en dirección a planetas que pasan. El cerebro del viajero
Son 3 computadoras integradas montadas al centro. Se comunica con la Tierra a través de una larga antena de radio montada como una vela. El viajero lleva un mensaje para cualquier civilización ajena que algún día pueda encontrar en el espacio interestelar. Las rejillas se abren y se cierran ayudando a controlar la temperatura a bordo. Pero el viajero viaja tan lejos del Sol que no puede depender de la energía solar. En su lugar, dispone de una pequeña planta de fuerza nuclear aislada del resto de la nave. Muchas cosas pueden suceder en tales misiones pioneras. Así que la gente que controla tales misiones se encuentra un poco inquieta. Júpiter está rodeado de una coraza de partículas invisibles pero cargadas de energía extremadamente peligrosas. Si el viajero se acerca demasiado, sus delicados mecanismos electrónicos se calcinarán. La colisión con un pequeño promontorio en los anillos de Júpiter podría hacer que la nave rodara alocadamente y sin control. Sus antenas no localizarían la Tierra y sus datos se perderían para siempre. Las naves Viajero 1 y Viajero 2 fueron lanzadas con diferencia de un mes a fines del verano de 1977. Después de muchas alarmas y riesgos inminentes, llegaron con éxito con meses de diferencia al sistema Júpiter. Allí operaron brillantemente proporcionando las primeras vistas cercanas del poderoso Júpiter y sus 4 grandes y misteriosas lunas. Io, la situada más adentro de las 4. Después, Europa. Alejándose de Júpiter, Ganimedes. Y la situada más afuera, la gran luna Calisto. Todo en una misión que costaría el equivalente de 4 centavos a cada ser humano del planeta Tierra. El paso de Viajero por Júpiter lo aceleró a un encuentro cercano con el planeta Saturno, y la gravedad de Saturno lo impulsó hasta Urano. Y así, en este juego de billar cósmico, después de Urano, se precipitará pasando a Neptuno y abandonará el sistema solar, convirtiéndose en consecuencia en una nave espacial destinada a vagar para siempre en el gran océano interestelar. Si el viajero alguna vez, en su distante futuro, encontrara seres de otra civilización en el espacio, lleva un mensaje. Un disco fonográfico dorado, hermoso, delicado, con instrucciones para su uso. En este disco hay muestras de imágenes, sonidos, saludos y hora y media de hermosa música, los más grandes éxitos de la Tierra. Este es un regalo a través del océano cósmico de una isla de civilización a otra. El disco lleva, escrito en inglés, un pequeño saludo adicional que dice: a los que hacen la música en todos los mundos y en todos los tiempos. Estos viajes de exploración y descubrimiento son lo último en una larga serie que ha caracterizado y distinguido a la especie humana. En los siglos XV y XVI se podía viajar de España a las Azores en unos cuantos días, el mismo tiempo que ahora toma cruzar el pequeño canal entre la Tierra y la Luna. Entonces se necesitaban varios meses para atravesar el océano Atlántico y llegar a lo que se llamaba el Nuevo Mundo, las Américas. Ahora se necesitan algunos meses para cruzar el océano del sistema solar interior y llegar a Marte y Venus, que son real y literalmente nuevos mundos que nos esperan. En los siglos XVII y XVIII se podía viajar de Holanda a China, digamos, en un año o 2. El mismo tiempo que ahora le toma a Viajero viajar desde la Tierra a Júpiter. Y comparativamente con los recursos económicos, costaba más entonces mandar barcos veleros al lejano oriente de lo que ahora cuesta enviar una nave espacial a los planetas. La pasión por explorar está en el corazón del ser humano. Ese impulso de ir, de ver, de conocer, ha encontrado expresión en cada cultura. África fue circunnavegada por marinos fenicios a las órdenes de un faraón egipcio en el siglo VII a.C.
las islas del Pacífico se colonizaron por navegantes diestros y heroicos de Indonesia. Grandes flotas de embarcaciones de juncos dejaron los puertos de la dinastía Ming en China para explorar India y África. Un siglo más tarde, 3 barcos salieron de España bajo las órdenes de un navegante italiano para descubrir las Américas. Poco después, una expedición portuguesa logró viajar alrededor de este hermoso globo azul. Estos viajeros de muchas culturas fueron los primeros exploradores planetarios. Han unido la Tierra en un solo mundo. En nuestra exploración de otros mundos, seguimos sus huellas. Así, nuestras naves espaciales son la vanguardia, los precursores de futuras expediciones humanas a los planetas. Hemos viajado por este camino anteriormente y hay mucho que aprender estudiando los grandes viajes de hace algunos siglos. En el siglo XVII, los ciudadanos de la nueva República Holandesa seguían un curso de vigorosa exploración planetaria. Holanda era entonces una sociedad revolucionaria. Acababa de declarar su independencia del poderoso pero estancado Imperio Español. Y con nueva autosuficiencia, Holanda adoptaba con más plenitud que cualquier otro país de su época el espíritu de la Ilustración europea. Era una sociedad racional, ordenada y creativa, pero ya que los puertos y barcos españoles estaban vedados a los holandeses, la supervivencia económica de la pequeña república dependía de su habilidad para construir, tripular y operar una gran flota de barcos veleros comerciales. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue una empresa mixta del gobierno y la iniciativa privada que enviaba barcos a los rincones lejanos del mundo para adquirir mercancías escasas y revenderlas con utilidades en Europa. Estos viajes eran la sangre vital de la República. Cartas y mapas de navegación se clasificaban como secretos de Estado. Algunas veces los barcos zarpaban con órdenes de viaje selladas. La tripulación se embarcaba hacia un destino desconocido. Pasaban más de un año fuera de Holanda, en el extremo opuesto del planeta. El móvil de estas expediciones no era solamente la explotación comercial, aunque ciertamente había mucho de esto, además del natural atractivo por la ambición, la avaricia, el orgullo nacional y la sed de aventura. A los holandeses también los motivaba una poderosa curiosidad científica, así como una fascinación por todo lo nuevo. Nuevas tierras, nuevos pueblos, nuevas plantas y animales. Este edificio, entonces el Ayuntamiento de Ámsterdam, aún atestigua la tesonera autosuficiencia de sus arquitectos del siglo XVII. Sus lujosos adornos de cristal aún reflejan el orgullo centelleante que sentían en sus empresas y en su prosperidad. Se necesitaron barcos llenos de mármol para construir este lugar. Constantin Huygens, poeta y diplomático en esa época, dijo que este edificio disipaba lo que él llamó la ceguera y la miseria gótica. Había terminado la Edad Media y daba comienzo la Ilustración. Ahí arriba, como pueden ver, se encuentra Atlas, sosteniendo al mundo sobre sus hombros. Y abajo, la justicia, con su espada y su balanza de oro, flanqueada por la muerte y el castigo. ¿Y qué es eso que la justicia aplasta bajo sus pies? Pues es la avaricia y la envidia, los dioses de los mercaderes. Los holandeses sabían que la búsqueda del lucro sin restricción planteaba serias amenazas al alma de la nación. Quizá un símbolo menos alegórico se encuentra aquí abajo en el piso.
Es un gran mapa incrustado y abarca desde África Occidental hasta el Océano Pacífico. El mundo conocido era teatro de acción para Holanda. En un año típico, muchos barcos salían a dar media vuelta al mundo hacia el lejano oriente en viajes de exploración y descubrimiento. Viajes que tardaban años en completarse. Bajaban por la costa occidental de África y así pasaban por lo que llamaban el mar de Etiopía, rodeando la costa sur del África. Atravesando el estrecho de Madagascar, seguían pasando por el extremo sur de la India hasta las Islas de las Especias, la actual Indonesia. Otra ruta de viaje iba al sur y al oriente, a Nueva Holanda, más tarde llamada Australia. Y aún otros viajes se aventuraron por el estrecho de Malaca hasta el imperio de la China. Pero Holanda era un país pequeño obligado a hacer uso de su ingenio. Había un fuerte elemento pacifista en su política exterior. Nunca antes ni después se ha ufanado Holanda de tan gran galaxia de científicos, matemáticos, filósofos y artistas. Era la época de los grandes pintores Rembrandt y Vermeer. Porque Holanda era tolerante, de opiniones no ortodoxas, constituía un refugio para intelectuales que huían del control y la censura del pensamiento en otras partes de Europa. Así como los Estados Unidos se beneficiaron enormemente en los años 30 por el éxodo de intelectuales de la Europa dominada por los nazis. Y así fue como la Holanda del siglo XVII fue el hogar del gran filósofo judío Spinoza, a quien Einstein tanto admiraba, de René Descartes, una figura pivote en la historia de la filosofía y las matemáticas, así como el hogar de un científico político llamado John Locke, quien ejercía una profunda y poderosa influencia en un grupo de revolucionarios con inclinaciones filosóficas llamados Paine, Hamilton, Adams, Franklin y Jefferson. La Universidad Holandesa de Leiden ofreció un profesorado a cierto científico italiano llamado Galileo, quien había sido obligado por la Iglesia Católica, bajo amenaza de tortura, de retractarse de su posición herética de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al contrario. Galileo tenía fuertes lazos con Holanda. Su primer telescopio astronómico se basó en un catalejo de manufactura holandesa. Con él descubrió los cráteres de la Luna, las fases de Venus y las 4 grandes lunas de Júpiter. Al convertirse en una potencia marítima, Holanda llegó a ser un centro de florecimiento intelectual y cultural. El avance en la tecnología de barcos veleros impulsó la tecnología en general. El problema clave de navegación en el mar era el determinar la longitud. La latitud podía determinarse fácilmente. Cuanto más al sur se encontraran, tantas más constelaciones del sur podrían verse. Pero la longitud requería la medición exacta del tiempo. Un reloj de precisión a bordo continuaba indicando la hora en el puerto de salida. Por la salida y puesta de los astros se sabía la hora local, y la diferencia entre las dos indicaba la distancia al oriente o al poniente que se había viajado. El avance tecnológico requería una libre búsqueda del conocimiento, así que Holanda se convirtió en el editor y librero más importante de Europa. Traducía obras escritas en otros idiomas e imprimía libros que estaban censurados en otros países. Las aventuras a tierras exóticas y el encuentro con sociedades extrañas sacudió a Holanda en sus cimientos. Desafiaron la sabiduría establecida y mostraron que ideas que habían sido aceptadas durante miles de años podían ser fundamentalmente erróneas. En una época en que reyes y emperadores regían gran parte del planeta, la República Holandesa era gobernada, más que cualquier otro poder mundial, por el pueblo.
Disfrutaban de cierto bienestar material, pero el interior de sus casas, expresado por toda una generación de pintores holandeses, sugiere moderación y discreción. Los oficiales de estos barcos de exploración y comercio regresaban de sus largos viajes para compartir los bienes adquiridos y describir las maravillas que habían encontrado. Estos temas eran igualmente atractivos para jóvenes y adultos. Holanda se convirtió en el paladín de la libertad de pensamiento. En Italia, Galileo anunciaba la existencia de otros mundos. Giordano Bruno especulaba sobre la vida inteligente en otros planetas, y por ello sufrieron torturas y amenazas. Pero en Holanda, al astrónomo Christian Huygens, quien apoyaba con fuerza ambas ideas, le llovieron honores. Christian era hijo de Constantin Huygens. Huygens padre se distinguió como el maestro diplomático de su época. Hombre de letras, buen amigo y traductor del poeta inglés John Donne. Constantin era también un consumado compositor y músico. Fue Constantin quien descubrió a un joven pintor llamado Rembrandt van Rijn, apareciendo subsecuentemente en varias de sus obras. Abrió las puertas de su casa a artistas, músicos, escritores, estadistas y científicos. Gozaban de un cúmulo de ideas nuevas y bienes materiales provenientes de todo el mundo. El filósofo Descartes, quien lo visitó, dijo de Constantin Huygens: es increíble que una solamente se ocupe de tantas cosas y en todas ellas demuestre tan profundos conocimientos. Sobresalió hasta en las dotes de la paternidad. Fue un padre tierno y amoroso. Su hijo Christian floreció en este rico ambiente. Pronto demostró talento extraordinario en los idiomas, el dibujo, las leyes, la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y la música. Mi país, decía, es el mundo, y la ciencia, mi religión. La luz era el tema de la época, la iluminación simbólica de libertad en el pensamiento y la religión. La luz difundida por las pinturas de aquellos genios y la luz como el objetivo del estudio científico. En esta época se inventó en Holanda el microscopio y se convirtió en una curiosidad en los salones. Su inventor era amigo de Christian Huygens, un hombre llamado Anton Leeuwenhoek. Los primeros microscopios se desarrollaron de las lupas usadas por tapiceros a fin de examinar la calidad de las telas. Leeuwenhoek y Huygens son los abuelos de gran parte de la medicina moderna, ya que para su asombro, Leeuwenhoek descubrió un universo en una gota de agua, los microbios. El genial Anton los describió como animáculos y los creyó graciosos. Leeuwenhoek y Huygens estuvieron entre las primeras personas que vieron células de esperma humano. Hasta entonces un oculto microcosmos del ciclo de la vida. Leeuwenhoek había descubierto el mundo microbial. Huygens había sostenido por sus observaciones telescópicas que Marte era otro mundo. No solo eso, probablemente estaba habitado. Qué desperdicio de planeta, decía, si Marte estuviera desierto.
Así que la paternidad en la búsqueda de microbios en Marte realizada por el vikingo puede adjudicarse directamente a Huygens y Leeuwenhoek en la Holanda del siglo XVII. El telescopio y el microscopio desarrollados aquí representan una extensión de la visión humana a los dominios de lo muy pequeño y de lo muy grande. Potencialmente, nuestras observaciones de átomos y galaxias tuvieron su origen en este tiempo y lugar. A partir de la curvatura de luz a través de una lente, Huygens adelantó la idea de que la luz era un tipo de onda. Esmerilaba y pulía lentes para los telescopios más grandes que construía, aunque tardó bastante tiempo en descifrar cómo usarlos debidamente. Huygens fue la primera persona que vio una característica superficial en el planeta Marte. Fue la primera persona en especular que Venus estaba completamente cubierto de nubes. Fue la primera persona en entender la naturaleza de los anillos de Saturno. Saturno está rodeado, escribió, por un anillo delgado y plano que en ningún punto toca el cuerpo del planeta. Sus descubrimientos con el telescopio habrían por sí solos asegurado su lugar en la historia de los grandes logros humanos. Huygens fue el descubridor de Titán, la luna más grande de Saturno, y como ahora sabemos, la luna más grande en nuestro sistema solar. El tamaño inmenso y las nubes cambiantes de Júpiter lo embelesaban. Los astrónomos, así como los navegantes, necesitan relojes precisos para fijar el movimiento de los cielos. Huygens inventó muchas piezas de precisión de tiempo, incluyendo el reloj de péndulo. Para ilustrar el universo centrado en el Sol, teoría de Copérnico, construyó computadoras que reproducían la precisión de los cielos desde Mercurio hasta Saturno. Las máquinas que diseñaba las firmaba Christian Huygens, inventor. Le fascinaba que el sistema de Copérnico fuese ampliamente aceptado en la vida diaria de Holanda. Era reconocido por todos los astrónomos, excepto aquellos, según él mismo escribió, que eran algo lerdos y estaban bajo supersticiones impuestas por autoridades meramente humanas. A través del mar del espacio, las estrellas son otros soles, punto que Huygens apreciaba perfectamente bien. Él razonaba que si nuestro sistema planetario comprendía el Sol y los planetas que giraban a su alrededor, entonces aquellos otros soles deberían asimismo tener un séquito de planetas girando alrededor suyo, y que muchos de los otros planetas estarían habitados. Él exponía estas conclusiones en un libro admirable que llevaba el triunfante título de Los mundos celestiales descubiertos. El subtítulo es Conjeturas concernientes a habitantes, plantas y producciones de los mundos en los planetas. Escribió este libro poco antes de su muerte, en el año de 1690, en este estudio. En general, Huygens imaginó que el ambiente de otros planetas y también los habitantes de otros planetas eran muy parecidos a los de la Europa del siglo XVII. Me pregunto si se imaginó viajando a esos otros mundos, los cuales él fue el primero en examinar de cerca a través del telescopio.
Tal vez soñó que los viajes de exploración a los planetas serían algún día como los viajes de exploración geográfica en su época y lugar. De los seres extraterrestres, imaginó que todo su cuerpo podría ser esencialmente distinto al nuestro. Es una opinión tal vez ridícula, decía. Pues es imposible que un alma racional pueda existir en cualquier molde distinto al nuestro. Podrán ser inteligentes, decía Huygens, aunque de apariencia extraña. Y después especulaba, quizá no demasiado extraña. Los seres extraterrestres tendrán que tener manos y pies, caminar erguidos y tener escritura y geometría. Y que hasta las 4 grandes lunas de Júpiter, o sea, los satélites galileanos, estaban allí para proporcionar una ayuda de navegación conveniente para los marinos de los mares jovianos. Pues, tal vez. Esa especulación es probablemente errónea, pero piensen en un ciudadano del siglo XVII, con el valor y la percepción para imaginar otros paisajes y otras inteligencias. ¿Podría realmente haber marinos en 1.000.000 de otros mundos? En su libro, Huygens escribió: «Qué maravilloso, qué asombroso esquema tenemos aquí de la magnificente grandeza del universo. Cuántos soles, cuántas tierras, y cada una de ellas abastecida con tantos animales y adornada con tantos mares. Cuánto deberá aumentar nuestro asombro y admiración cuando consideramos la prodigiosa distancia y multitud de las estrellas». Los holandeses llamaron a sus embarcaciones naves voladoras. Y las naves espaciales viajero son en realidad sus descendientes, verdaderas naves voladoras con rumbo a los astros. Y en su camino, explorando algunos de esos mundos que Christian Huygens, un hombre de la Tierra, conoció y amó tanto. Relatos de viajeros. Una de las muchas cosas que traían los que viajaban hace siglos era, sin duda, cuentos. Cuentos de tierras y criaturas exóticas que evocaban el sentido de asombro y estimulaban la exploración. Esos relatos de extraños mundos permitían a algunos europeos mirarse a sí mismos con nueva perspectiva. Había relatos de personas sin cabeza, otras sin pies, cíclopes. Y ahora los holandeses traían historias fantásticas de cazadores gigantes. Dodos, rinocerontes, leopardos y otras criaturas. Así, los viajeros modernos también traen sus relatos, sus cuentos, cuentos de un mundo deshecho, como una esfera de cristal. Un lugar donde el suelo está cubierto con lo que parece una red de telaraña gigantesca. Un mundo con un océano subterráneo y pequeñas lunas en forma de patata. Una tierra marcada, roja y amarilla, con lagos de azufre líquido y erupciones de volcanes de 300 kilómetros de altura. Y un lugar llamado Júpiter, tan grande que 1000 tierras cabrían en su interior. No tiene montañas ni valles, ni volcanes, ni ríos. Solo es un vasto océano de gases y nubes. Todo lo que vemos en Júpiter está flotando en el cielo. Pero sin duda tiene mucho de fascinante el planeta Júpiter. Al condensarse el sistema solar del polvo y gas interestelar, Júpiter acumuló la mayor parte de la materia que no fue expulsada al espacio interestelar y que no cayó hacia adentro para formar el Sol. Júpiter está compuesto en su mayoría de hidrógeno y helio, igual que el Sol. Y si Júpiter hubiera tenido una masa 10 o 20 veces mayor, la materia que lo compone podría haber tenido reacciones termonucleares interiores.
Júpiter hubiera comenzado a brillar con luz propia. Así que Júpiter es una estrella que falló. De haber llegado a ser estrella, estaríamos viviendo en un sistema doble estelar con 2 soles en el cielo. Y las noches serían menos frecuentes. Pero en la profundidad, bajo las nubes de Júpiter, el peso de capas de atmósfera sobrepuestas producen presiones que son mucho mayores que cualquiera existente en la Tierra. Las nubes son solo esta pequeña capa aquí. En el interior profundo, donde está el área de alta presión, la presión es tan grande que los protones son exprimidos de los átomos de hidrógeno, produciendo hidrógeno metálico líquido. Pero en el centro de Júpiter puede haber un trozo de piedra y fierro, un mundo gigante como la Tierra, sujeto a enormes presiones y escondido para siempre en el centro del planeta más grande. Poco antes de que el viajero encontrara a Júpiter, se podía ver al planeta gigante por la noche brillando en el cielo, como lo vieron nuestros antepasados durante el último 1.000.000 de años. Y al venir a estudiar los datos del viajero que llegaban aquí al laboratorio de propulsión, yo pensaba que Júpiter nunca volvería a ser el mismo, que nunca sería un punto de luz en el cielo nocturno, sino que sería para siempre un lugar por explorar y conocer. Ver de cerca las primeras imágenes de un mundo jamás conocido. Este momento es uno de los mayores gozos en la vida de un científico planetario. En las primeras horas de la mañana del 7 de julio de 1979, en los monitores de televisión del tiempo real, aquí en el laboratorio de propulsión, comenzamos a saber algo sobre un mundo llamado Europa. Estos son los exploradores modernos, hombres y mujeres entrenados en astronomía, física, geología e ingeniería. Muchos de ellos han dedicado de 5 a 8 años de su vida a esta misión. El modelo de Europa dice que si lo impulsas con líquido, probablemente podrías bombear suficiente energía para conservarlo líquido. Pero la cosa, Kasim, decía que para continuar el calentamiento tenías que comenzar antes de que, básicamente, Europa se enfriara. Sí, Jim, pero ¿qué son los relieves en las cuarteaduras? Hay que tenerlo presente, no podemos olvidarlo. Pero ahí en Europa tienes varios, un para aquí y otro ahí. No se puede mirar la superficie de un mundo tan diferente al nuestro sin preguntarse cómo fueron hechos los dos. Rótalo un poco hacia afuera. El viajero nos presentó con 6 nuevos mundos solo en el sistema Júpiter. Cuanto más se aprende de otros mundos, más entendemos el nuestro. Especulamos, criticamos, discutimos, calculamos, reflexionamos y nos admiramos. Volvemos una y otra vez a los datos asombrosos y lentamente empezamos a entender. Los barcos veleros holandeses traían mercancía valiosa y rara de los nuevos mundos que visitaban. Nuestras naves espaciales envían valiosa información para computarizar muelles en la costa de este mar del espacio. Aquí los datos son recibidos para ser guardados, incrementados, procesados y atesorados. Mapas de horizontes remotos resultarán de esta información. En este almacén electrónico hay decenas de miles de imágenes de mundos anteriormente desconocidos. ¿Cómo nos llega una imagen del sistema solar exterior? La luz solar brilla sobre el satélite Europa y se refleja de nuevo al espacio, donde una parte de ella llega a las cámaras de televisión fosfórica del viajero, generando una imagen. La imagen viaja por radio a través de la inmensa distancia intermedia de 500 millones de kilómetros a un telescopio de radio en la Tierra. Digamos en Australia, por ejemplo. Entonces pasa la información vía satélite de comunicación en órbita terrestre a California Sur. Ahí es transmitida por un conjunto de torres retransmisoras de microondas a una computadora en el laboratorio de propulsión y ahí se procesa. Fundamentalmente, la imagen es como un telefoto de prensa, hecho quizá por millones de puntos individuales en diferentes tonos de gris. Son tan finos y aparecen tan juntos que a cierta distancia los puntos constituyentes son invisibles. Solo vemos su efecto acumulativo.
La información de la nave espacial especifica qué tan brillante u oscuro debe ser cada punto. Después del procesado, los puntos se conservan en un disco magnético. Algo así como un disco fonográfico. Hasta esta fecha, ya existen 11.000 imágenes del Viajero 2 en nuestra biblioteca electrónica. Finalmente, el producto terminado de esta combinación de eslabones y retransmisiones es una copia permanente que sale de esta máquina, mostrando, en este caso, las maravillas de Europa que fueron registradas por primera vez en la historia humana hoy. Es verdaderamente asombroso. Vean ustedes. Viajero 1 obtuvo muy buenas imágenes de las otras 3 grandes lunas satélites galileanos de Júpiter, pero no de Europa. Fue el Viajero 2 el que hoy obtuvo las primeras imágenes cercanas de Europa, donde vemos cosas que están a pocos kilómetros de distancia. A primera vista, parece solamente una red de canales como las de Marte, las que Percival Lowell imaginaba que existían en ese planeta. Vemos una asombrosa e intrincada red de líneas cuadriculadas, rectas algunas, curvas otras. ¿Estas líneas rectas son surcos o hendeduras? ¿Tiene relación con planos arquitectónicos en la Tierra? ¿Cómo ilumina a los otros satélites del sistema joviano? En este momento, la elevada tecnología ha producido algo en verdad sorprendente, pero queda a las limitaciones y a la inteligencia de otro mecanismo, el cerebro humano, el poder descifrar. Afortunadamente tenemos muchísimas fotografías para ayudarnos. ¿Qué hay acerca de la idea de Jean sobre geysers en las hendeduras? ¿Geysers en las hendeduras? Pues necesitarías tener energía para impulsarlos. Él es Larry Soderblom, del equipo de imágenes. Proponía una idea loca hace unos meses, que podríamos tener modelos como botellas de champaña. Eso sería si sellas la corteza, pero tienes líquido bajo la corteza sólida. ¿Tendrías entonces las condiciones para su explosión efervescente? Habla Lonnie Lane, científico delegado del proyecto. Pensé que tendría suficiente resolución con algunas de estas imágenes que... ¿No ves algo que se extienda lateralmente? ¿Tenemos la pieza de alta resolución? Sí, por aquí está, en alguna parte. Aquí está. Aquí es donde se puede ver el relieve y podremos ver algo que reconozcamos. Semanas después de recibir las imágenes de la Luna Europa, seguíamos debatiendo lo que contenían. Es como si casi hubiéramos llegado al... aquí hay otra cosa, mira la meseta. Aquí casi llegamos al límite de la resolución para poder ver ese cráter. Los cráteres que durarían eternamente en una corteza tan delgada. Aparte del cuadriculado, hay un grupo de puntos muy finos. Marcas que están especialmente en el terreno moteado. Mira, como esos, miren. A mí me parece que pueden ser sitios de salida de gas, calderas, fumarolas sulfatadas. No lo sé, pero te diré una cosa que acabo de encontrar. Miremos esto. Ajá. Mira aquí. Ya desapareció. Mira aquí. ¿Puedes ver el pico central? Sí. Mira un pequeño hoyo. Es un... En efecto, hay un hoyo. Tiene que ser impacto, pero mira el pico central. Casi no hay cráteres de impacto en este planeta. Bueno, acabamos de encontrar uno. Bueno, casi encontramos uno. Es la verdad, es la verdad. Lo cierto es que nadie encuentra el que se supone que es la excepción. Pero me refiero... Tal vez es la excepción o algo más. Tal vez, pero no lo sé. Me refiero a esos pequeños hoyos que no podemos descifrar. Sí, pero tal vez los grandes cráteres desaparecen por alguna deformación geológica y los pequeños permanecen, pero están en la orilla del nuestro. Eso es porque son 1/10 de espesor de lo sólido. La corteza rígida... Tal vez. El procesamiento por computadora ha revelado cuando menos algunas características del satélite Europa que parecen ser cráteres de impacto. Pero algo ha destruido los cráteres grandes. El mismo procesamiento tuvo un papel importante en uno de los descubrimientos más sorprendentes del viajero en la luna vecina Europa, un mundo llamado Io. Aún desde la Tierra, sabíamos que Io tenía un color extraño. Sabíamos que de algún modo se había removido azufre de su superficie y luego expulsado para formar el gran círculo de gas que rodeaba Júpiter. Entonces Viajero 1 se acercó a Io. Había algunos lugares en Io que parecían bocas de volcanes. Pero era difícil estar seguros. Entonces Linda Moravito, miembro del equipo de navegación de Viajero,
Usó una computadora para agrandar la orilla de Io y hacer resaltar las estrellas de atrás. 4 días después del encuentro del viajero con Júpiter, estaba mirando un marco óptico de navegación. Ahora, al agrandar este cuadrante en particular, pude ver muy claramente una media luna anómala en la esquina superior izquierda, justo fuera del limbo de Io. ¿Qué era? La pluma resultó estar justamente en el sitio donde se sospechaba un volcán. Así que básicamente comprendimos en ese punto que lo que estábamos observando era una pluma volcánica y de hecho una erupción volcánica. El viajero había descubierto el primer volcán activo más allá de la Tierra. Entonces encontramos que Io tiene muchos volcanes. Hay cuando menos 9 plumas intermitentemente activas y centenas, tal vez miles ya extintas. Las plumas pueden expulsar azufre y otros átomos fuera de Io totalmente y resultar en la nube de azufre que rodea Júpiter. Ríos de azufre fundido fluyen por las laderas de montañas volcánicas y son el probable origen de los colores distintivos de Io. Los volcanes pueden estar drenando algún vasto océano subterráneo de azufre líquido bajo una superficie que tiene solo unos cuantos miles de años. Hasta ahora, en nuestros viajes al sistema solar exterior, los humanos hemos permanecido en casa y enviado a nuestros robots y computadoras a explorar en nuestro lugar. Tal vez algún día iremos nosotros mismos. Pero supongamos que como esos capitanes holandeses del siglo XVII, las computadoras a bordo del viajero pudieran llevar una bitácora. Esa bitácora, una combinación de los descubrimientos de los viajeros 1 y 2, podría decir algo así. Día 1. Después de preocuparnos por provisiones e instrumentos, pudimos despegar con éxito desde Cabo Cañaveral en nuestro largo viaje a los planetas y las estrellas. Día 13. Hemos tomado las primeras fotografías de la Tierra y de la Luna como mundos conjuntos en el espacio. Una hermosa pareja. Día 170. Un problema con el despliegue de la pluma que sostiene la plataforma de investigación. Si el problema no se resuelve, no podremos tomar la mayoría de las fotografías. Día 207. El problema de la pluma resuelto, pero existe una falla en el radiotransmisor principal. Si el transmisor de repuesto falla también, nadie en la Tierra volverá a escucharnos. Día 215. Cruzamos la órbita de Marte y entramos al cinturón asteroide principal. Día 570. Ahora podemos distinguir detalles con mayor definición en Júpiter que los telescopios más grandes en la Tierra jamás obtuvieron. Día 640. Los patrones de nubes son distintivos y hermosos. Ningún pintor atrapado en la Tierra jamás imaginó un mundo tan bello y extraño. Las nubes blancas son cristales de amoníaco altas y frías. No conocemos la naturaleza de las cafés rojizas. Quizás son fósforo o azufre como colorante. O quizás son moléculas orgánicas complejas de la clase que hace 4.000 millones de años dieron origen a la vida en la Tierra. ¿Y qué es ese punto rojo? Es una inmensa columna espiral de gas que llega más arriba de las nubes adyacentes, tan grande que podría contener media docena de tierras. Su movimiento nos hipnotiza. Algunos creen que el punto rojo es una gran tormenta espiral que tiene 1 millón de años. Día 650. Encuentro. Un día de maravillas. La nave maniobra para que podamos fotografiar la cuenca con múltiples anillos de Calisto. Imágenes de la sorprendentemente rayada superficie de Ganimedes. Un paso cercano por Europa y una vista del volcánico Io.
Con éxito evitamos los cinturones de radiación peligrosa y logramos cruzar el plano de anillos. Mirando hacia atrás, nos maravillamos de los anillos y vemos el Sol saliendo por detrás del planeta gigante. Vamos hacia afuera, en nuestra misión de explorar el sistema solar exterior. Dentro de 10.000 años, el viajero se lanzará hacia las estrellas. Hemos forjado los barcos que navegan por el mar del espacio. Viajamos pasando a Júpiter a 750 millones de kilómetros del Sol. Saturno a 1.500 millones. Urano a 3.000 millones. Y Neptuno a 4.500 millones de kilómetros de distancia. En nuestro barco mental, trazaremos el itinerario de las 2 naves espaciales Viajero y sus viajes a Saturno y más allá. Saturno fue el primer planeta que vio Galileo por un telescopio. Sus anillos fueron comprendidos primero por Huygens. Pero solo hasta ahora comenzamos a penetrar sus misterios más profundos. Saturno es el segundo de los grandes planetas en el sistema solar. Al igual que Júpiter, está cubierto de nubes y su rotación es una vez cada 10 horas. Tiene un campo magnético más débil, un cinturón de radiación más débil, pero cuenta con un grandioso, magnífico, hermoso sistema de anillos. Los anillos se componen de miles de millones de pequeñas lunas, cada una circundando a Saturno en su propia órbita. El espacio más grande entre los anillos fue llamado la División Cassini, en honor del colega de Huygens, quien lo descubrió primero. Hay muchos otros espacios, cada uno producido por tirones gravitacionales periódicos de una de las lunas exteriores mayores. Justo debajo del plano de los anillos, vemos un cielo lleno de lunas. Dentro de los anillos, las lunas individuales se hacen visibles. Son trozos orbitales de nieve y hielo, cada uno aproximadamente de 1 metro de ancho. En las partes más recientes del sistema de anillos, no ha pasado suficiente tiempo para que ocurran colisiones que redondeen las orillas de estos fragmentos, las bolas de nieve de Saturno. Lejos de los anillos, bañada en su luz roja, encontramos la inmensa luna de Saturno cubierta por nubes. Titán. Descubierta por Christian Huygens, es la luna más grande en el sistema solar. Tiene una atmósfera más densa que la de Marte y una gruesa capa de nubes rojas que probablemente están compuestas de complejas moléculas orgánicas producidas por luz ultravioleta solar y otras fuentes de energía de aire rico en metano. Ninguna nave de la Tierra ha penetrado jamás esas nubes y visto de cerca
la superficie de este mundo seductor. Parece probable que el suelo esté cubierto, incrustado de moléculas orgánicas llovidas del cielo. Puede haber volcanes y valles de hielo. Y tal vez, escondida en un lugar cálido, una clase de vida muy diferente. Cerca de un peñasco helado de Titán, a través de un extraño claro entre las nubes de moléculas orgánicas, podemos ver surgiendo hermosamente al planeta anillado, Saturno. Es una vista que aún será apreciada después de siglos por nuestros descendientes, que sin duda lo conocerán bien. También como nosotros hemos llegado a conocer la bahía de Hudson, el mar de Barents, Indonesia, Australia y Nueva York. Mirarán hacia atrás, a la época en que Titán fue visto por primera vez por las naves espaciales Viajero en sus viajes épicos, pasando por los grandes planetas del sistema solar hasta la gran oscuridad que rodea las estrellas. Cosmos actual. Desde la primera transmisión de Cosmos, las sondas Viajero han explorado los sistemas de los planetas Saturno, Urano y Neptuno. Han pasado por los planetas más exteriores en su ruta a las estrellas. Insertamos un toque de sabor de esos encuentros en nuestra bitácora. Pero con el proceso de imágenes, hemos podido reconstruir asombrosas películas de algunos de estos mundos. Aquí, por ejemplo, está Júpiter con su gran mancha roja y el volcánico Io girando ante nosotros. El gélido Enceladus, una pequeña luna de Saturno en la cual, de alguna forma, sus cráteres se han derretido. Y Miranda de Urano. El sobrio Neptuno azul. Consideren Titán, la luna gigante de Saturno. Tomamos nitrógeno y metano de su atmósfera, los irradiamos en un laboratorio con el mismo tipo de electrones que bombardean Titán desde el campo magnético de Saturno y hacemos esto, que encaja casi perfectamente con las propiedades observadas en la niebla de Titán, que es una mezcla de moléculas orgánicas complejas. Las introducimos en agua y, entre otras cosas, produce aminoácidos, bloques constructores de proteínas. Así que los materiales que dan origen a la vida llueven de la atmósfera de Titán como maná del cielo. Estoy deseando que la misión Cassini envíe una sonda de entrada a través de la niebla orgánica de Titán hacia su enigmática superficie. Las sondas Viajero, que recorren los planetas de camino a las estrellas, todavía envían datos. Al alejarse de la parte planetaria del sistema solar, Viajero 1 dio un giro para tomar una última fotografía de los planetas del sistema solar y una de esas imágenes era de la Tierra. Un pequeño punto azul, fijo en un rayo de sol. Aquí está. Aquí es donde vivimos, nuestro hogar. Los humanos somos una especie y este es nuestro mundo. Es nuestra responsabilidad cuidarlo. De todos los mundos en nuestro sistema solar es el único, hasta donde sabemos, agraciado con vida.